mis amados. Está lloviendo dinero. Estamos disertando sobre la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera, a los Corintios, y estas epístolas en las cuales el apóstol, Dios lo usó para que de igual manera nos diera ese conocimiento de cómo iglesia debemos andar, como iglesia debemos vivir. Y leíamos el capítulo 3 de esta primera epístola, del capítulo 3, versículo 10 al 23. Y el título de la disertación es Los creyentes. ¿Usted es creyente en Cristo? Amén. Le creemos a Él. Los creyentes en Cristo. Ahora, si usted es creyente en Cristo, somos probados por Dios. Los creyentes somos probados por Dios. Ahora, mi hermano Severiano, ¿será que cuando mi hermano cocina, puede en algún momento decir, no voy a probar esta comida, este plato, sí, que estoy preparando y para saber si quedó bien, si está crudo, si falta más de tiempo? No. ¿Es necesario probar o no es necesario probar? Sí. La mayoría de los cocineros tienen un cálculo que Sí. tienen un cálculo que dice, con esto ya es suficiente y ya está hecho. Así es. Tienen un cálculo porque ellos, cada una en la receta ya viene por medida. Por medida. ¿Sí? Pero también hay algunos que necesitan probar. ¿Sí? Entonces, cuando van a hacer una presentación, ¿no? O hay un... Degustación. Sí. Los comensales. Casi todos los cocineros lo prueban, ¿no? Sí. Para que no va a salir mal. Claro. Sí, porque como todo es medidito, los ingredientes y el tiempo tienen su reloj ahí, pero en algún descuido se cocina un poquito más o se cocina un poquito menos, y ahí el que ya tiene el cálculo dice, esta vez me tocó ¿qué? Probar. Exacto. Porque algo me distrajo. Miren que en el caso de Dios, como el título, los creyentes somos probados. Dios no nos prueba para saber qué hay en el corazón nuestro, sino para que usted sepa qué hay en el corazón suyo. Porque Dios ya todo lo sabe. Ahora, frente a eso de probar, es también como las evaluaciones docentes, ¿no? De la educación. El profesor instruye, enseña, en fin, explica. Y le dice al estudiante, mire, para tal fecha voy a evaluar esto, estudie. Y mientras llega ese momento, el estudiante se prepara, pero el profesor prepara también la evaluación de lo que ha enseñado y de lo que le ha dicho el estudiante. Cuando llega el momento, hay una actitud de desorden o de respeto y de escucha. De respeto y escucha se llama ambiente de aprendizaje. Para que haya aprendizaje debe haber un ambiente de escucha y de participación, de preguntas. No solamente el profesor hablando, no necesita que los demás estudiantes también pregunten. Pero cuando ya llega la evaluación, el profesor ubica a cada uno y les dice, asegúrese que tenga lo que necesita. Un lápiz, un esfero, borrador, en fin. Y luego el profesor le entrega la evaluación. Ahora, hoy en día las evaluaciones también se hacen de manera
tecnológica, en un portátil, en fin, el estudiante se sienta cada uno en su escritorio con su portátil, el profesor le va a decir, verifique que el equipo esté funcionando. Y ya esa evaluación está programada en una plataforma en la cual el estudiante entra con una contraseña, un usuario y una contraseña, y esa evaluación ya está programada para un tiempo en la cual el estudiante puede juiciosamente responder. Ahora, mientras el estudiante ya inicia y en silencio no puede hablar con los demás, puede preguntar algo al profesor, puede preguntar no desde el punto de vista del contenido, sino de la forma. ¿Sí? Profe, esta pregunta, ¿qué quiere decir? ¿Sí? No puede preguntar, profe, ¿verdad que la respuesta es esta? No, esta pregunta no se hace, porque estaría el profesor dándole la respuesta. ¿Sí? Profe, ¿no es así que es la A? No, tampoco. Y hay estudiantes que hacen eso porque hay profesores que caen y dicen, no, sí, es la A. Ay, ya le di la respuesta. Pero miren que eso es un acuerdo cuando hay una prueba académica. Igualmente cuando hay en el ámbito de la culinaria, de la cocina, debe haber los implementos, debe haber los ingredientes, debe haber la cocina, debe haber, en el caso de la educación, debe haber el salón. ¿Sí? Alguien que es probado y alguien que lleva el proceso de la prueba. Tiene el control del proceso de la prueba, sea un profesor, sea el chef, sea un cocinero, etc. Lleva el control. Usted no está solo en la prueba. Usted tiene los recursos para enfrentar la prueba. Y esa es la gran mentira de Satanás, que estamos desprovistos de recursos para enfrentar. Y lo principal es que hay alguien que tiene el control en medio de la prueba. El profesor académicamente, el chef o el cocinero o la mujer que cocina. ¿Sí? Tiene el control de cómo graduar el horno, que los ingredientes estén, que todo esté. En el caso de la evaluación es algo interesante académica, que mientras el estudiante está ahí, el profesor está cantando, gritando, explicando, no, está en silencio, observando. El Señor hoy te está observando y te está observando en medio de la prueba que tú estás. Él nunca ha quitado la mirada de ti, ni de mí en medio de la prueba. Así como ese profesor no se puede salir, ahora si se sale llega otro profesor, porque hay profesores que necesitan ir al baño, somos humanos. Pero mire, el profesor está ahí observando. Y hay estudiantes que son muy inteligentes y le preguntan a uno, profe, usted habló sobre esto y esto, y yo sí, y sobre esto, y el estudiante, ya sé. Y hay personas y hay estudiantes que en medio de la prueba no hacen uso de la presencia del profesor. ¿Sí? Como profesor a mí me gusta que el estudiante no solamente se sienta a gusto en la prueba, porque nosotros, los que somos del quinto piso, ¿sí?, para arriba, vivimos la educación del terror, con todo respeto, ¿no? ¿Se acuerdan? Era terrorífica. Y no era porque era en sí mala, pero era la manera como nos enseñaron. ¿Sí? Había regla, había reglazos, había maltrato físico. La letra con sangre entra. Sí, entra. Bueno, y vemos eso. Pero en el caso, uno crea ahora un puente entre el estudiante, preguntas de forma, no de contenido. De forma es, profe, frente a esta pregunta, usted ya había explicado, y uno le da unas claridades, ¿no? Y el estudiante termina, sí, igual Dios. Cuando usted está en medio de la prueba, Él está ahí, teniendo el control. Y es cuando más nos dirigimos a Él. Y muchas veces nos dirigimos con gozo, con alegría.
pero también con tristeza y dolor, y a veces con preocupación. No hay tema que usted no pueda hablar con Dios en medio de la prueba. Incluso su queja, usted también, si la escribe, puede igualmente. Señor, me siento mal. Señor, me siento así. ¿Sí? Y vemos esta circunstancia en la cual el apóstol Pablo aquí habla a la iglesia que los creyentes somos probados por Dios. Y nos habla el apóstol Pablo que Jesucristo, primeramente, frente a esa prueba, es el único fundamento. Ahora, aquí el apóstol Pablo va a ilustrar que la iglesia es una edificación y toda edificación necesita un fundamento, las bases, el fundamento. Y como iglesia, el fundamento es Cristo, pero también que la vida y el trabajo y la obra de todos nosotros como creyentes van a ser y son probados por Dios para ser afianzados, ser fortalecidos, ser vigorizados. Frente a esto, mis amados, encontramos tres verdades que nos explican lo que el apóstol Pablo le había sido revelado, y no es a nosotros también. Primeramente, que el único fundamento para usted como parte de esa edificación de la iglesia que debe estar usted parado en su fe es Cristo. La segunda es la calidad de la obra. Toda obra es probada, es ensayada, toda. Ahora, hoy en día a nivel empresarial y las fábricas hacen primeramente un ensayo o hacen prueba de calidad. No solamente se hace el proceso y ya está terminado, no, se prueba. Igualmente cuando usted va a comprar un vestido, un zapato, un calzado en este caso, sí, usted ya lo mira, incluso la talla, ¿no? Si usted, ahora, hoy en día sabemos por haber probado que cualquier talla no es la misma, la horma no es la misma. Hay hormas que vienen de los países asiáticos y físicamente la mayoría de los asiáticos ¿cómo son? No son como mi hermano Albeiro o mi hermano Odilio o mi hermano Raúl, altos así, sí, o como mis hijos, mi hijo Camilo que calza 43 y tiene 14 años. Bueno, mi papá calza también eso y un poquito más. Tienen que mandar a hacer los zapatos o traerlos de esos países de Europa o Estados Unidos, ¿no? Aunque aquí ya los tenemos, no hay que traerlos. Pero mire que usted compra eso y les gusta el diseño, les gusta, ¿sí? Y dice que es 43. Y uno los mira y dijo, cuando vamos, no le y queda. es como 37 o 39, o menos, ¿no? La horma. Aunque te diga que es 43, no es la talla, porque la horma viene de Japón, de los países asiáticos, que la mayoría, ¿no? No tienen el pie grande, no son de talla grande. Cosa que anteriormente, cuando personas, los norteamericanos, europeos, misioneros, ¿no? Ellos llegaban y traían regalos, zapatos, y ellos es por letra más que por número, por letra, y traían a esos contentos. Ay, vea, pastor, vea, le queremos obsequiar estos zapatos. Ni para coger dobladillo, mis hermanos. Ni para encoger, porque los zapatos no se encogen. La ropa así, ¿no? La ropa aquí. Y esos gringos se quedaban así. Ay, pastor. Ay, teníamos que preguntarle. Sí, porque esa talla que es suya allá en Europa o esta equivale es diferente. Nosotros. Sí. Por eso es interesante la prueba. Nos permite conocer, ¿sí?, lo que somos
y lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Por eso hay la calidad de la obra, y la tercera es que somos templo ¿de quién? De Cristo. De Dios. Entonces, iniciemos, mis hermanos. El primer punto es que el único fundamento que te va a permitir soportar la prueba es Cristo. Es Cristo. Cristo es Dios. Nos dice el versículo 10 y 11. ¿Quién lo puede leer, por favor? Versículos 10 y 11. ¿Sí? Sigan. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto ¿Sí? puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que él que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos responde ahí? ¿Quién es ese único fundamento? Cristo. 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 Ahora, este fundamento no es un nombre en la entrada de una congregación, no. Es una vivencia en usted. Es una vivencia. Él es el que le ha permitido estar usted aquí. Como cantábamos, firmes y adelante. Él es el que nos ha permitido. ¿Sí? Es una relación íntima con Él, en la cual dice: Jesucristo es la base inamovible de nuestra fe, nuestra confianza en Él, pero de la iglesia, es decir, no solamente suya, sino de todos nosotros que somos la iglesia. La iglesia, mi amado. Nadie puede poner otro fundamento. Ahora, cuando dice que nadie puede poner otro fundamento, es que aunque coloque otro fundamento, este no va a servir. Este no va a servir. Con todo dolor y con todo respeto, con todo dolor. Hoy están investigando, y por eso en lo referente a el desastre que ha ocurrido en nuestro país, Colombia, ¿sí? Están indagando, es lo que sabemos, con todo el dolor y todo el respeto, por qué edificaciones en el mismo sector permanecieron y otras no. Y otras no. Entonces entra, ¿no? Si eran sismoresistentes, si eran los materiales, o era la base, el fundamento. ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿Qué pasó ahí? La falta de mantenimiento, porque también puede haber buena estructura, buenos fundamentos, pero si no hay mantenimiento, mi hermano Albeiro el domingo pasado me hacía ver una fisura, porque eso no es directo, una fisura que no estaba en la iglesia. Sí, en la iglesia. Acá también tembló y acá también se sintió. ¿Sí? ¿Y cuántas veces viene a nosotros esas pruebas y deja fisuras si no las presentamos ante Dios? Porque no caí, pero quedó una fisura. Sí, claro. Entonces, hoy en día, cuando aquí igualmente el apóstol Pablo dice: nadie puede poner otro fundamento, es porque otros colocan fundamento que no es Cristo. Y aunque lo coloquen, no es el verdadero y fundamento único para nuestra vida, el cual es Cristo. Amén. Amén. Entonces, mis amados, frente a esto, el cimiento ya está puesto. ¿Y quién es? Cristo. Cristo. Preocúpese. Y como ahora muchos predicadores están advirtiendo, si usted va a una congregación en la cual dice: acá usted cero pruebas, cero crisis, cero dificultades, salga de esa congregación. Salga, porque entonces
Ahora, no quiere decir que usted siempre está en pruebas, ¿no? En ninguna manera. Académicamente los profesores tenemos un periodo de prueba, de hacer los exámenes. A veces yo les digo a los estudiantes, ya lo he repetido varias veces, cuando les digo a los estudiantes, cuando llego, a ver, jóvenes, buenos días, ¿estudiaron? Y ellos me dicen, profe, usted no nos dijo que teníamos una prueba, un examen. Yo les digo es para que siempre estén repasando, para que cuando iniciemos la clase, recordemos lo que dimos la vez pasada. ¿Me hago entender? En el caso de Dios, Él no siempre nos pasa por prueba, nos pasa en esas áreas que deben ser ¿qué? Fortalecidas, pero de igual manera en esas que son fortalecidas, ser ¿qué? Cuidadas, observadas. Usted no puede decir, yo soy fuerte en oración y por eso, no. Y esta semana me voy a dar vacaciones, como yo soy fuerte, no. Cuando habla Pablo a Timoteo que el Señor deja a través de su Espíritu Santo el depósito, cuando habla de depósito, habla de vivencia, que son testimonios que Dios que te sanó atrás puede sanarte también en este momento, que te proveyó, puede proveerte en este momento, son testimonios de vida, pero tu relación, tu comunión con Dios es continua. Entonces, frente a esto, ninguna enseñanza o persona puede reemplazar a Cristo como la base de nuestra fe. Ninguna persona, ninguna, y ninguna enseñanza. Segundo, la calidad de la obra. Y aquí nos dice el versículo 12 y 15. ¿Quién lo puede leer, mis amados? Y es uno de los mensajes y enseñanzas valiosas para nuestra vida diaria en Cristo. Dice, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día de la declarará, pues porque fuego será revelada y la obra de cada uno, cuál será el fuego para fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemase, él sentirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Por fuego. Aquí el fuego representa la prueba. Ahora, el fundamento es Cristo, pero la manera como se reedifica habla de materiales, ¿sí? Cada persona edifica sobre este fundamento que es Cristo con materiales que pueden ser duraderos, como cuáles: oro, ¿cuál más? Plata, ¿qué otro? Piedras preciosas, o frágiles como cuál: madera, heno y hojarasca. Con todos esos materiales se puede edificar, pero hay unos que son fuertes y otros débiles. Ahora, frente a eso, cada cristiano, cada creyente edifica. Pero mire que cuando viene la prueba, se evidencia qué materiales está usted empleando en edificar sobre la roca que es Cristo. Con todo respeto y con todo el amor, si usted edifica en lo que se refiere los materiales duraderos, y estos materiales duraderos, ¿cuáles son? El oro, la oración; la plata, la palabra de Dios; piedras preciosas,
tener esa comunión de adoración y alabanza con el Señor, el relacionarnos como iglesia, porque usted ora por mí, yo oro por usted. Son fuertes. Pero ¿cuáles serían los frágiles? Madera, los milagros. Escuche bien, téngalo ahí, el milagro viene de Dios, ¿sí? Pero como viene de Dios, Dios responde como Él quiere. Y a veces yo espero un milagro que sea así y Dios responde de una manera diferente, pero mejor. Pero yo quería que Él me respondiera así. Y hay personas que son creyentes y edifican sobre milagros en las cuales cuando Dios no le responde, su fe ¿cómo queda? Dios no me oye, Dios me ha abandonado, ya yo no lo siento, Dios realmente tú existes. Usted debe basar su vida en más que en los milagros, en aquel que hace el milagro, el cual es Dios. Amén. ¿Qué otra, mis amados? Los recursos, el dinero, ¿sí? Mientras estamos acá necesitamos del dinero, del recurso económico. ¿Y quién es el que lo provee? Dios, que nos da trabajo, nos da medios, etc. Pero el día que no esté, en Proverbios dice, no me des riqueza ni pobreza, no sea que teniendo pobreza hurte y Dios nos guarde. O en el caso de Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, que dijeron, ¿no? Vamos a vender y vamos a dar todo. ¿Y dieron todo? No, queriendo engañar no a Dios, sino a la obra. Dios nos guarde en el sentido de que en este caso edificar sobre dinero. Anteriormente, y todavía algunos, pero anteriormente la generación de nuestros padres y nuestros abuelos decían, cuando tengamos plata hacemos esto y esto. ¿Sí? Era una generación trabajadora, productiva, no perezosa. Dios te guarde, mi amado. Y frente a esa realidad, ellos decían, cuando tengamos, sí, eso es cierto, pero ¿quién es el que provee? Dios. Pero también usted puede planear. Mientras llega, planeo qué va a hacer con eso. Porque a veces ni siquiera planeamos, sino cuando tenga. Y siempre se quedaron en cuando tenga, compro la casa. Pero si planeaban, podían decir, bueno, no tengo todo el dinero, pero tengo para la cuota de la casa. No tengo todavía todo el dinero. No tengo todavía todo el dinero para comprar la mascota, pero ya le compré el collar. Entonces, algo así, mis amados. Ya tenemos el gato y nos falta comprarle ahí el collar y la cajita. Y vemos, mis amados, sobre esto. Vemos sobre aquí lo que el apóstol nos enseña. Dice, los cuales serán probados por el fuego. Pero esto no determina la salvación. Usted no es salvo por obras, pero somos conocidos por las obras. ¿Sí? Y dice que si bien esa persona será salvo, tendrá pérdida. Me acuerdo cuando era niño y escuchaba a esos predicadores y a esas maestras bíblicas que nos hablaban de los galardones, de las coronas, ¿sí? De las coronas, y decían, muchos recibirán una corona así con perlas, así todo, y algunos un alambrito ahí. Un alambrito, sí, porque no sirvieron a Dios y a la obra, sino a ellos mismos. O las mansiones, ¿no? Que algunos también lo ilustran, ¿no? Esa casita bonita, segura, modesta, ya en los cielos. Y aquel que veíamos que aparentemente no lo veíamos evangelizando, predicando, pero en lo que Dios lo puso, de ser una persona de oración, de intercesión, cumplió en eso. O en solamente entregar el tratado, la literatura. Tremenda mansión. ¿Sí?
Sí, y hubo un pastor que soñó así, ¿no? Dios todavía nos habla también del sueño. Y soñó que ese hermanito que siempre le decía, pastor, no me ponga a predicar. Yo en mi carrito, en mi taxi, yo compro literatura, tratados y a todos, sea que me escuchen o no, sean que hagan la oración de fe o no, yo les testifico. Y dice que este pastor que le insistía que predicara en la iglesia, soñó, y cuando soñó eso. Soñó que había unas mansiones hermosas, y él veía esas mansiones y decía, wow, una de esas para mí. Y cuando estaba ahí en esa visión, en ese sueño, ¿sí? Un ángel le dijo, ¿para dónde vas? Ninguna de esas es tuya, la tuya es esta. Y era pequeñita, hermosa porque es en los cielos, pero era pequeñita. ¿Y por qué era así? Porque ese pastor lo hacía para ser visto, hacía para ser reconocido y no para la grandeza y la gloria de Dios. Y cuando él terminó de mirar, esa es la mía, y vio a ese hermano que predicaba en el taxi, el cual el ángel le decía, mira, esa de allá que está, esa grande es tuya, esa es la tuya. Mis amados, en lo que Dios te ha puesto, construye sobre esos materiales duraderos, la oración, la meditación de la palabra, esa comunión con Dios, que estás caminando y estás hablando con Dios mentalmente. Señor, voy a hacer esto, guíame, ábreme puertas, rodéame de facilitadores de lo que tú has dispuesto, en lo que Dios le ha puesto, mis amados. Y podemos terminar en el 3, el templo de Dios. En esto hay que ser muy cuidadoso. Dice el versículo 16 y 23 del capítulo 3 de 1 Corintios. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él premia a los sabios en la astucia de Él. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe de los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Hay muchos temas aquí a desarrollar, pero centrémonos en que el templo de Dios, usted es templo como creyente, templo. Y eso hay que aclarar. Hoy en día y tiempos atrás, muchas personas van a decir, no, usted no necesita asistir a un lugar construido por manos humanas porque usted es el templo. Bueno, si regresamos en lo referente a los tabernáculos y el tabernáculo de reunión en el cual el Señor le mostró, en este caso a Moisés, ¿sí? En la cual se colocaba el arca de la alianza y entraba el sumo sacerdote, en fin. Pero luego David tiene un sentir de construir un templo a Dios, un templo. Y Dios le va a decir, bueno, es bueno lo que tú, pero yo no te he pedido ni tampoco hay lugar en el cual me pueda a mí retener. Pero miren que el Señor no le estorbó y construyó no él, su hijo Salomón, el templo. Lo que nos enseñaba más adelante y lo que nos dice Apocalipsis, que hay un templo allá. Cuando habla de templo, habla de un lugar y un tiempo de encuentro, ¿sí?
Ahora, hoy en día lo extraordinario que encontramos es que el cristiano es templo del Espíritu Santo. La Biblia nos muestra que en la antigüedad el Espíritu Santo venía sobre los creyentes. Llámese Salomón, llámese Sansón, llámese, en fin. Pero hoy en día el Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, en nosotros, a través del Espíritu Santo. Ahora, cuando habla de que usted es templo, es que Él toma la dirección de su vida, de su voluntad. Él no anula tu voluntad, pero la dirige, la encausa, tu voluntad. Y los creyentes de manera individual y colectiva son el templo del Espíritu Santo, por lo que nos advierte que si usted atenta contra este cuerpo, está atentando contra el templo. ¿Sí? El templo que es Dios. Destruir la unidad o la santidad de la iglesia tiene graves consecuencias ante Dios. Los creyentes forman juntos el templo donde vive el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dañar la unidad de la iglesia es destruir el templo de Dios, lo cual tiene graves consecuencias espirituales. Frente a esto, mis amados, Dios es celoso. Celoso. Y quiero seguir aclarando eso. En Jeremías va a decir: el templo, el cual ha sido consagrado, vosotros la habéis convertido en cuevas de ladrones. Y luego Jesús, escuche bien, hablando del templo, ¿sí?, edificado, va a limpiarlo, en el cual los mercaderes estaban comercializando, y va a volcar las mesas de los cambistas, y va a decir: la casa de mi padre será llamada casa de oración. Es decir, si bien usted es templo, hay un lugar como referencia para el creyente y no creyente, en la cual debe ser consagrado como punto de encuentro. Punto de encuentro. Ese lugar debe ser un lugar en el cual usted se sienta como parte, y es parte de la familia de Dios. Así como mucho o poco, en arriendo o propio, usted tiene una casa para el hogar. La casa es la edificación, el hogar son las personas. Y ahí llega su hijo, su hija, y su hijo no toca. Él tiene llave, y si tiene llave porque es mayor, y puede llegar a la cocina y no le pide permiso a usted. Y llega también al baño y no le pide permiso porque no es una visita. Es parte de la familia. Usted igual aquí en este lugar, usted puede llegar y disfrutar de estar en este lugar. En la casa de su Padre. En la casa de su Padre. Amén. Y muchas veces hay hermanos en ministerios que les toca viajar. Y muchas veces han viajado en familia y se han presentado circunstancias adversas, circunstancias difíciles, y han llegado a una iglesia, a un templo, físicamente, y han llegado ahí. Llega, le abre el líder, el pastor, y habla con él: mire, estoy en esta situación. ¿Estás en esa situación? Sí. ¿Y usted quién es? Yo soy esto, soy tu hermano también. ¿Sí? Sí, yo soy tu hermano. Yo asisto a tal iglesia o lidero esta iglesia. ¿Y
¿cómo humanamente, cómo yo puedo confirmar eso? Bueno, está el número del pastor o de estos hermanos, o miren ahí, ore y Dios va a dar también testimonio. O con todo respeto, usted conoce a tal persona, ¿sí? Esta persona se congrega aquí, esa persona, yo le prediqué el evangelio, llegó a los pies y esa persona se mudó acá y ahora está congregándose acá porque yo le recomendé que existiera acá. ¿Sí? Llame. ¿Y qué hace esta persona? Como cuando usted tiene un familiar y llega a su casa, le cierra la puerta, le habla y usted es atendido y se comporta en ese lugar como lo que es un hijo, una hija de Dios. Amén. Amén. Y por eso ahí decía algo muy profundo: todo es de vosotros. Y hay gente que toma ese pasaje para abusar de eso. Todo es de vosotros. ¿Sí? Todo es de vosotros, mis amados. De Jehová es la tierra y algunos y todo. Y algunos abusan de eso. Como yo soy hijo de Dios, entonces de todo eso que usted tiene ahí, venga para acá. Así no funciona. No sea atrevido. Y a veces utilizan pasajes aislados, el de la viuda de Sarepta, la viuda, sí, cuando Dios envió, y no me quiero extender. No, eso es, hay que leerlo en su contexto y en su texto y en su momento. Sí, el Señor proveyó, Juan capítulo 6, proveyó el alimento, pero hubo un momento que dijo: ustedes me buscáis por el pan que perece, no, buscáis el pan que es para vida eterna. Sí, entonces, mis amados, oremos. Maravilloso Dios, gracias. Gracias porque estamos en el verdadero, en Cristo. No estamos sobre una persona temporal, humana. Nuestra vida no depende ni de nosotros mismos, sino de ti, Cristo. Gracias por las pruebas. Suena algo extraño decir gracias, pero gracias porque ellas nos acercan más a ti y evidencian lo que hay en mi corazón y en el corazón de mis hermanos. Y ahí es necesidad de ti, necesito más de ti, Señor. Fortalece a cada uno de mis hermanos. Señor, muéstrales que ya tú les tienes, Señor, la respuesta, la victoria, Padre. De igual manera, Señor, gracias por el Paracleto, el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y hace morada en nosotros. Gracias por esta congregación. Gracias por los hermanos, incluso los que no pudieron venir. Tu bendición les alcanza. En tu nombre, oh Cristo. Amén. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos, a despedidos. Padre bueno, Dios, gracias te damos, Señor.